Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sábio. Ese espacio infinito para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el Banco Central anuncia que tiene su tasa de política monetaria invariable. Y mientras en Estados Unidos no haya cambios, aquí no va a haber cambios. Esa es la verdad. Y la verdad que viendo los demás países que presentan un cuadro del Banco Central, países que tienen metas de inflación como nosotros, pero Brasil tiene una tasa monetaria bien alta, vi ahí de 14.25. Oiga, ¿y cómo que prestan el dinero en Brasil? Porque, óigame, aquí a 5.25 y encontramos que el crédito es caro. Imagínense ustedes, en Brasil es 14.25, en Colombia es 12, la tasa de política monetaria. 12. Bueno, de ahí nadie saca dinero, ni de Brasil, me imagino yo. México tiene 6.50, Uruguay 5.75, Paraguay 5.50 y nosotros 5.25. Y eso de política, tasa de política, porque la verdad, uno recordando a Donald Trump, un pleito con Jeremy Powell, su gobernador del Banco Central de la Reserva de Estados Unidos. El hombre se resistía a bajar esas tasas. Y Trump, bueno, le insultó a aquel pobre hombre, pero aquel hombre resistió, porque como él estaba nombrado ahí por el Congreso y no podía ser sustituido por un decreto del presidente Donald Trump, el hombre se resistió como esos robles a todos esos vientos huracanados del trumpismo y no se dio a ese chantaje de Trump, porque los economistas dicen que no se puede, y eso no se puede, hay que dejar como están las cosas, es que tiene que seguir, incluso endurecerla más, porque la inflación era muy alta en Estados Unidos, o es todavía. Entonces Jeremy Powell se resistió. El que él nombró ha tenido que seguir lo mismo, porque es que ese trumpismo es un trumpismo díscolo, igual que como ha pasado con Irán. Tantas críticas a aquel
acuerdo de Obama con Irán, no solamente de Obama, sino 3 o 4 países de Europa, y Rusia, y China, y todo aquello, en aquel acuerdo para que Irán no siguiera con el programa atómico. Y bueno, ese programa se vio débil, Israel lo rechazaba, porque le impugnó, porque entendía que Irán no iba a cumplir, y tenía ciertas debilidades para la vigilancia. Pero es lo mismo que están haciendo ahora, se resisten también. Entonces, Trump, bueno, defenestró ese plan, dijo de todo, dinamitó ese plan, porque es un dinamitero. El plan que se buscaba con Irán, bueno, se destruyó porque había que complacer a Israel. Entonces, ahora ha tenido que negociar bajo las mismas condiciones que negociaron Obama, que ha sido tan vilipendiado por él. Así ha pasado también con la tasa de política monetaria. El Banco Central de Estados Unidos, que la reserva, dijo, no va a eso, no se puede. Y él quiso forzar, perdón, pero Jeremy Powell se resistió. Y ahí han tenido que seguir con la misma política de Jeremy Powell, no ha variado nada. Pero esos son esos presidentes que se creen iluminados, llegan con muchísima fanfarria, son únicos, voceros de todo y de todos, y entonces terminan haciendo muchísimas payasadas también y muchas decisiones ilógicas y absurdas. Lamentablemente, un país como Estados Unidos, verse así. Pero bien, vamos a seguir con nosotros, que es aquí que está, aquí es que se bate el cobre, como se dice. Bueno, hay una situación, parece, que se está presentando con los gasolineros. Y las gasolineras se están quejando de que los bancos le están cobrando demasiado dinero, parece. Pero me parece como con 27, como que eso es harto. Ahí tiene que haber un error. Tal vez un 2.7, pero por pago de tarjeta de crédito. Entonces la gasolinera dice que los bancos están ganando demasiado, es un expolio prácticamente. Y dicen que no van a tomar tarjeta de crédito. Señores, si esa gente no toma tarjeta de crédito, esto va a ser un caos. Porque ¿y cómo la gente se va a hacer? Porque la gente vive aquí de esa tarjeta, del fiado, como se dice. Todos los dominicanos que tenemos esa tarjeta, eso es enredado, todo el mundo está enredado, como dice, con las tarjetas de crédito. Entonces, buscar efectivo para usted estar echando gasolina, eso es tarea verdaderamente homérica, como yo digo, eso no va a ser fácil, o sea, eso hay que buscarle una solución. Pero además, yo creo que la superintendencia de bancos, que tal vez es la que tiene que velar por eso, no sé. Pero los bancos también tienen unos beneficios sumamente agresivos, porque uno ve, por ejemplo, la compra de dólares, el banco comprándote a 56, vendiendo a 60, pero tú sabes lo que son 4 puntos. Los bancos, forrados de dinero. Imagínense un banco que compre 500 millones de dólares en la semana, por poner un ejemplo. Y esos bancos compran más de eso, porque estamos hablando de una economía que genera 45.000 o 46.000 millones de dólares. Explíqueme usted, remesa y todo aquello. Yo pongo un ejemplo pírrico. Es decir, ¿cuánto se ganan estos bancos negociando con el dólar? Usted da los 4 puntos. Entonces a esos bancos hay que ponerle freno, porque yo veo que aquí, este país vivimos como en un expolio. El gobierno nos tiene, como dice, agarrado con tenazas. Atenazados todo, manos arriba. Esa ley de los residuos, señores, pero cualquier pelagato como nosotros tenemos que pagarle 5 y 6 mil pesos al gobierno. De que el pago por residuos, yo tiro basura, pero además nosotros pagamos basura. En las casas, nuestras viviendas, tenemos que pagar la basura al ayuntamiento. Y además tenemos que tributarle por la vía de la Dirección de Impuestos Internos, porque la ley de residuos dice que todo el que esté sujeto a
a régimen simple de tributación o figura como es persona jurídica, tiene que pagar 5 y 6 mil pesos, tendrá que pagar mínimo el pago de basura por esa ley de residuos. Pero esto es un expolio por donde quiera. Esto no, yo no sé si el gobierno está pensando, entonces viene con esto también, que le ponen el 10% a las ventas, a la inmobiliaria. Señores, ustedes están apretando para un gobierno derrochador, que tantas veces se ha dicho aquí, y que lo han dicho tantos. Hoy, o ayer, no sé, yo creo que fue, hoy fue que escribió el señor Andy Dawaje. Andy Dawaje, no hay subsidio gratis. Esto lo escribió él ayer lunes 29 de junio de 2026. Dawaje ha calculado aquí que se pagan, el gobierno dominicano tiene que hacer aportes por 97 mil millones de pesos. 97.539 millones de pesos en subsidios paga el gobierno dominicano. Yo voy a leer, porque es bueno que el país haga conciencia de esas cosas. ¿Qué están subsidiando los gobiernos? Este gobierno y los anteriores, que tenían que pagar subsidios también. Pero Dawaje ha hecho una relación aquí de cómo están distribuidos estos subsidios. Dice, este año, si los precios internacionales de los combustibles se mantuviera al mismo nivel de la semana pasada, los impuestos menos subsidios apenas generarían 0.03% del PIB. En otras palabras, se esfumarían, ¿correcto? La tabla que publicamos, dice, al final del artículo, proyecta esta lamentable consecuencia de la politización vigente en el mercado de los combustibles y la electricidad. Es verdad, el gobierno paga muchos subsidios también, eso es verdad, porque aquí se subsidia demasiado. Y vamos a ver. La contribución al GLP, finalmente convertida recientemente en impuestos, generarán 100.429 millones de años, 1.16% del PIB. Los impuestos específicos y ad valorem sobre los combustibles líquidos y la contribución al GLP, finalmente convertida recientemente en impuestos, generarán 100.429 millones este año, es decir, 1.16% del PIB. Prácticamente la mitad del 2.24 que produjeron en 2005. Lo más grave, sin embargo, es que esa menor recaudación derivada de gravar el consumo de los combustibles se devolverá totalmente a la población a través de una impresionante amalgama de subsidios en el consumo de combustible y la electricidad. El no traspaso del aumento de los precios internacionales consumirá, si la Virgen de la Altagracia nos ayuda, 25.267 millones. El subsidio a la tarifa eléctrica, 55.755 millones. Los bonos gas, hogares y de choferes, 8.200 millones. El bono luz, 4.200 millones. El subsidio al gasoil para federaciones de transporte, 3.451 millones. Y el subsidio a motoconchistas, 66 millones, para un total de 97.539 millones de pesos se subsidian del gobierno. Entonces, bueno, ahí se benefician pobres y ricos, porque del GLP el gobierno subsidia el GLP, el gas de cocina. Pero ¿cuántos vehículos utilizan gas de cocina? Gas GLP para los vehículos como combustible. O las casas de los más ricos y la clase media alta consumen el GLP subsidiado. Pero también se dan bono gas y se dan bono luz. Y al mismo tiempo se le paga subsidio también a esas mismas viviendas. Entonces hay muchas cosas que tendrán que
ser corregidas indiscutiblemente, porque con esos 97.000 millones, comenzando el juego, como se dice, entonces, este país, vamos a estar claros, este país, con el nivel de subsidio que tienen esos compromisos los gobiernos, la deuda externa de más de 80.000 millones de dólares, que tenemos alzas en alimentos, alzas en medicamentos, y ya los combustibles están ahí señalados. Tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de tránsito, graves problemas. Entonces, además, los impuestos, porque el gobierno necesita impuestos para atender todos estos subsidios. La mayoría de esos subsidios son subsidios populistas para no afectar el voto, porque eso se sabe. Son gobiernos temblorosos, le tienen miedo al votante. Entonces se entiende que si traspasan esos costos, sería imposible para muchas familias vivir en este país. Pero hay que buscar la vía de que el gobierno sea lo menos voraz y lo menos dispendioso. Porque el dispendio trae que se quieren mantener en el poder sobre la base de lo dispendioso, regalar todo. Han despatrimonializado el Estado. Este gobierno sigue regalando patrimonio sin haber puesto el mínimo esfuerzo por levantar ese patrimonio, por tomar ese patrimonio o por construir ese patrimonio. Entonces, yo quisiera que me digan, con una deuda de 80.000 millones de dólares, todos estos problemas de subsidios, nosotros que tenemos una dependencia del exterior para la estabilidad local, también ver las posibilidades de recuperación de sectores como la agropecuaria, que debe crecer a mayor tasa, pero creciendo un 2%. Las importaciones son enormes. Y el país, aunque luzca saludable o aunque luzca sin hambre, como veo ahí una nota de la FAO, pero todo el mundo sabe que aquí se están importando 5 o 6 mil millones de dólares en alimentos. Y eso es mucho dinero. Entonces, con una nómina supercargada, un gasto excesivamente alto, el gasto corriente, el gasto de inversión sumamente bajo. Con este resultado o este lío abinaderista que va a quedar en este país, que nada más en pensiones, señores, hay que ver las pensiones privilegiadas que ha dado este gobierno. Eso no están en esos subsidios. Imagínense ustedes, ¿quién va a arreglar este lío abinaderista, vamos a llamarle así? ¿Quién va a arreglar este lío? Y yo me voy a permitir decir lo siguiente, señores, las personas que van a aspirar a corregir esas deficiencias, uno se llama Alofoque, el otro se llama el Penco. Otros dos jóvenes que van a optar por la candidatura del PRM, que son el señor David Collado y la alcaldesa Carolina Mejía y Leonel Fernández. Oigan bien los personajes. Por eso es que uno dice, Leonel, si Leonel organiza un discurso político, como él sabe, porque sabe de eso Leonel Fernández. Si Leonel estructura un discurso y le dice a este pueblo, señores, con esta cara es que vamos a resolver los problemas que van a quedar en este país. Porque después de que se vaya Luis Abinader del poder, con esa deuda de 84.000 millones de dólares, que nosotros hemos hablado tanto de eso aquí, y de los peligros que significa eso, con todo este nivel de gasto y esta estructura dispendiosa que se ha montado en este país, en el Estado Nacional,
esto es de apaga y vámonos. ¿Quién va a arreglar de esa lista de personas que yo he citado? ¿Quién es capaz de arreglar este país si se descompusiere? Incluso no descomponiéndose, sino aceptando que las cosas sigan como van, que tengamos buena remesa, buena estabilidad macroeconómica, que hay buena inversión extranjera, las exportaciones, etcétera, etcétera. Que el turismo va a seguir llegando bien, que el país va bien. Pero esa estructura de gasto que se ha montado aquí, de ese gobierno dispendioso, más la sequía de grandes obras, de infraestructura para el desarrollo, para sostener el desarrollo. ¿Quién va a arreglar esto? Pregunto yo. ¿A los Foques? ¿El Penco? ¿Carolina o David? ¿O Leonel Fernández? Este pueblo va a tener que pensar su voto, si es que puede pensar su voto. Pero habrá juicios serenos de mucha gente que tendrá que medir las consecuencias de no saber votar. Óiganse bien, y esto no es un mensaje inducido. Esta es la realidad, esa es la realidad que vamos a vivir en el 2028, pues esas son las cabezas que van a competir por dirigir este país. Esa gente que yo acabo de mencionar. Y el pueblo dominicano tiene que estar maduro por la experiencia que se debe, ni siquiera sospechamos. Debemos saber que el pueblo dominicano ya está maduro por la experiencia, porque ¿cuántos años hace de la muerte de Trujillo? Mañana precisamente se cumplen 60 años de que arribó al poder un hombre como Joaquín Balaguer, 1 de julio de 1966. Y de las primeras medidas heroicas de aquel señor en este país, como quedó aquello, que por lo menos este está más fuerte que aquel esqueleto que quedó de la guerra de abril, y más de todos los desaciertos anteriores. Y hay que ver las medidas de austeridad verdadera que tomó Balaguer. Todo el inicio de grandes obras, como bien mencionado aquí, por ejemplo, la carretera que va de Navarrete a Puerto Plata. Esa carretera, la del Conti a Lacia, la ordenó Balaguer comenzando el juego, sin dinero. Sin dinero ni siquiera ni para darle un avance a la compañía, ni para pagar la nómina del gobierno. Oígase bien. Pero aquel hombre era un hombre que eso era un hombre de verdad, Balaguer. Ese era chiquito, pero era un hombre de verdad. Y se arrancaron esas primeras obras en este país. Y se arrancó el progreso, vamos a decir esa cosa clara. Pero aquello estaba para hombres hombres con perspectiva de recuperación nacional. Óigase bien, aquí, aunque pensemos que andamos muy bien, pero esa deuda ahí, señores, esa deuda externa y este descontrol que hay en este país son amenazas verdaderas. Los aspirantes, y así termina el señor Daguaje, los aspirantes a dirigir la nación a partir del 16 de agosto deben tomar nota. El que gane será el encargado de apagar la música de la kermés que hemos bailado en la República subsidiada. No lo duden, será menos traumático apagarla nosotros que los acreedores externos. Porque seguimos insistiendo, mucha gente en este país, en esa deuda, pero yo no he trabajado en manejo de deuda. Lo único que yo he hecho es leer, valga la inmodestia, de Harmon a Trujillo, para darme cuenta todas las humillaciones que pasó este país. Pero a estos gobernantes de ahora se les importa porque son irresponsables. Tomen préstamos, 400, 600 mil y vamos en 84 mil millones de dólares. Y todavía estos gobiernos dicen que no tienen dinero para hacer un canal de riego. Explíquenme ustedes. Repito, pueblo dominicano, oye quiénes son las personas que te quieren dirigir a partir de 2028. A los Foques, el Penco, Carolina o David Collado.
y Leonel Fernández. Usted saque sus propias conclusiones. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ayer vi una nota, hambre cero, en el periódico Listín Diario, en la página principal del periódico. Creo que ahí está, en el desayuno del Listín Diario. El país está a punto de salir del hambre extrema. Carlos Watson, director de la Oficina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FAO. Muy bien. El país está a punto de salir de hambre extrema. Bonito título. Ahora, eso de hambre extrema, yo puedo cubrir el hambre con importaciones. No, eso no quiere decir que el país está abundante de producción, porque con una agropecuaria creciendo a 2%, no puede haber tasa cero de hambre. Es porque importamos mucha comida, estamos importando. Léase carne de cerdo, carne de pollo, importamos embutidos, quesos, lácteos de todos los tipos. Usted va a los supermercados y a todos los negocios que hay de todo, cebolla, ajo, todo eso es importado. Se importa arroz, se importan los frijoles, todas esas habichuelas, habas, judías, garbanzos, eso se importa de todo aquí en este país. Entonces, cuando se ponen titulares así, hambre cero, se piensa que es que tenemos una producción de seguridad alimentaria y de autosuficiencia en el país. Pero no nos confundamos. La autosuficiencia alimentaria puede completarse con las importaciones y terminamos en hambre cero. ¿Por qué? El hambre, si usted no necesariamente se llena con productos que usted produzca en el país. Usted genera dinero de turismo, o porque hace remesa, le dan una remesa y usted tiene dinero. Entonces, con ese dinero usted sale a comprar. Pero a usted, si el arroz es importado, usted lo compra porque usted lo quiere comer. Entonces usted no tiene hambre, pero usted lo que ha hecho es comprar un producto extranjero, por ejemplo. Lo ideal es que produzcamos aquí, que nuestra agropecuaria crezca, como hemos estado nosotros diciendo tantas veces aquí. Porque hambre cero también, la FAO acostumbra a festejar esas cosas. Pero yo recuerdo, en la 10ª Conferencia de Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la FAO, en Guatemala, entonces, ahí yo recuerdo que en una ponencia que tuvimos que hacer ahí, y valga la cita, señalábamos
la cantidad de tareas de tierra que fueron incorporadas al riego por los gobiernos los gobiernos de turno en esos años. Pero todo el mundo sabe que el único gobierno que no le temía a las grandes obras de riego era el de Balaguer, porque hay que decir esa verdad. Entonces, yo recuerdo que hicimos una ponencia allí diciendo, bueno, señores, en Santo Domingo, República Dominicana, se han incorporado más de 4 millones de tareas de tierra, están irrigadas hoy. ¿Gracias a qué? A todos esos canales de riego y todas esas presas que se construyeron aquí. Por eso es que se produce comida. Imagínense que no hubiera habido un gobierno responsable que se hubiera ocupado de esa infraestructura de riego hidráulico, si nosotros pudiéramos cumplir con esas metas que dice FAO. Porque esos son los problemas, por eso que nosotros insistimos tanto en estas cosas, en eso de Monte Grande. Yo no me voy a cansar de citar eso. Porque cuando uno ve esas noticias son agradables y el gobierno ahorita viene y la festina. Nosotros logramos cambiar el hambre extrema, dice FAO que la hemos superado en estos últimos 8 o 6 años del gobierno del PRM. Ustedes no han hecho un metro de agua por ningún lado para irrigar un cultivo, porque el hambre se mata comiendo comida. Usted no come metales, usted no come forro de carro ni nada. Usted lo que come es comida. Hay que producir comida para mitigar el hambre o matar el hambre. Vamos a estar claros. Entonces, aquí se confunden esas cosas. No, pues tenemos una agropecuaria bollante, no hay hambre, hay comida, no hay muchas importaciones. Vamos a decir esas verdades, que aunque duelan tenemos que decirlo. De la única forma que nosotros podemos superar, o por lo menos sostener seguridad alimentaria, no tener autosuficiencia o suficiencia alimentaria. Repito, la suficiencia alimentaria usted la consigue importando. Aquí tenemos suficiencia de tener frijoles, por ejemplo. Pero San Juan de la Maguana ya es la única zona que produce frijoles, pero apenas puede producir 100 o 150 mil quintales, que es el consumo tal vez de un mes. Pero no puede producir 1 millón o más de quintales de habichuelas que este país consume, o más de 100.000 quintales por mes. Entonces, ¿cómo se suple eso? ¿Y el ajo? ¿Cómo se suple el ajo? Comemos salchichón, pero ¿y el ajo que hay que ponerle al salchichón? ¿De dónde viene? Y la carne de cerdo que se están importando, porque no hay, la calidad del cerdo se ha ido a pique por la fiebre porcina africana. Entonces nosotros necesitamos, además de la suficiencia o autosuficiencia, que yo le puedo llamar mejor suficiencia alimentaria, para tener seguridad alimentaria necesitamos mejorar nuestro índice de factores de productividad, como he hablado tantas veces aquí. Porque si no tenemos índice de factores de productividad, es decir, ser competitivos, productivos, no aumentar la producción sobre la base de aumentar el área de producción, sino aumentar la producción sobre la base de la productividad, o sea, mejorar los sistemas, tener mejor calidad de los productos, más inocuidad, más higiene, mejores prácticas de cultivo, mejores prácticas de cosecha, mejores prácticas de manufactura, mejores prácticas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y mejorar ese índice de factores de productividad, que es muy bajo, porque tenemos un mal gasto público agropecuario. Es un mal gasto público agropecuario. ¿Dónde va? A esos subsidios que dice el señor Laguardia. ¿Cuánto se subsidia de ese gasto agropecuario público? Va muchísimos subsidios directos. Verbigracia, hoy vemos ahí, usted ve cuánto para los fertilizantes, póngale 2.500 millones, dice el presidente, y le ponen 2.500 y 3.000 millones a los fertilizantes. Pero el problema no es por ahí, el problema es que hagamos una inversión de un gasto sano, un gasto
público agropecuario bueno, que sea más universal, que alcance a más gente, porque el agro es una cosa, el campo es otra. No todas las actividades del campo son actividades agropecuarias. Hay actividades campesinas, no agrarias ni pecuarias, y son actividades que se generan en el campo. Verbigracia, por ejemplo, usted pone una dulcería en el campo y produce dulces de naranja, por lo que fue. Usted está haciendo una actividad tal vez industrial o mini industrial o de pyme familiar. Puede tener una actividad, por ejemplo, de artesanía, artesanal. Eso es una actividad rural, no agropecuaria. Entonces, esas son actividades que se fortalecen, se le ayuda, se le mejora el camino, excelente, mejora el camino, mejora el canal de riego, mejora la calidad del agua potable, por ejemplo, le lleva el agua potable, le lleva la energía eléctrica o le lleva la energía solar, como usted quiera. Es decir, promover el desarrollo con un buen gasto, diríamos, un gasto rural o agrario, público, sano, bueno, y no hacerlo de forma directa. Porque de forma directa se va y lo recibe solamente el sector receptor, en este caso. No es lo mismo que usted invierta en un puente, o invierta en el camino, o invierta en un canal de riego, se beneficia muchísima gente de ello. O en la energía eléctrica, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que hay que corregir para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, que no es solamente nosotros. Hay que garantizar entonces las visitas que recibimos, más los haitianos, que es una realidad que lo tenemos aquí, en este país. Medio país haitiano vive aquí, soportado, tolerado, acogido y acariciado por las autoridades nacionales que han montado todo un colectivo pro-haitiano en el gobierno. Eso no se puede negar y lo hemos dicho tantas veces que neciamos. Esa es la pura verdad. Pero bien, vamos a ver cómo ese detalle de hambre cero se sepa explicar. Porque, repito, no es lo mismo alimentarte con la producción de habichuelas nacional, mojar todo el hambre con las habichuelas pinto o el pinto beans que viene de Estados Unidos. Ya el asunto no es de producción, sino de ingreso. Que yo tenga ingreso para comprar. Pero el ingreso no necesariamente me lo da la agropecuaria. El ingreso me lo va a dar la actividad económica a la que yo me dedique. Pero estamos, como dicen, estamos cojos en la producción local. Y lo vemos ahí en el IMAE todos los meses, la agropecuaria creciendo a un 2%. Y si la agropecuaria crece a un 2% y el turismo crece a un 6%, imagínense ustedes, a medida que van llegando más turistas, se demandan más comida, o más hoteles se crean y hay más empleados y consumen. Entonces vamos a tener que seguir con el ritmo de importaciones. ¿Por qué? Porque la producción local no es suficiente. Y eso no es sano, digo yo, no es sano. Bueno, pues hablamos de Balaguer, que mañana son 60 años de haber arribado al poder ese caballero. 60 años. Y la verdad que yo viendo todos estos próceres que hay en este país, porque ahora es que hay más próceres, señores, ahora estamos superando a los próceres de la independencia y de la restauración, lo estamos superando. Aquí no se hace una obra de estos últimos gobiernos, principalmente los gobiernos del PLD y los gobiernos del PRM, que todas sus obras es para honrar la memoria de sus viejos robles o de sus camaradas, sus viejos camaradas y sus liderazgos. Pero ¿y todos estos próceres, señores? Todos estos próceres, digo yo, porque lo de la independencia está bien y lo de la restauración, muy bien.
incluso lo del magnicidio a Heró, lo del magnicidio a Trujillo, calles que honran sus nombres, plazas, etc. Pero esto está lleno de próceres. Y aquí el único político, o no voy a decir que es el único, pero solamente 2 políticos aquí, fallecidos ya, han dado prueba de su vida, casi una vida franciscana. Y me refiero a Balaguer y a Juan Bosch. Esos caballeros se murieron y fueron inventariados, sus bienes inventariados. Y Balaguer, sus bienes no se lo entregó ni siquiera a sus familiares, se lo entregó al pueblo dominicano, a instituciones benéficas, instituciones de servicio a las grandes masas populares, nacionales. Su biblioteca la entregó a la Universidad Pedro Enrique Sureña. Y hay que ver el valor de aquella biblioteca. Joaquín Balaguer entregó sus viviendas, una a la Iglesia Católica y la de aquí a la Liga contra el Cáncer. Y su última morada, su casita, se fundó allí la Fundación Joaquín Balaguer. Es decir, Balaguer, su legado está ahí. Eso fue lo que legó, diríamos testamentariamente. Su testamento está ahí. Ahora póngame el ejemplo que no sea solo el de Juan Bosch, que pueda dar prueba de ese desprendimiento, de esa vida franciscana que tuvo ese caballero. Porque San Francisco de Asís decía, o se quedó registrada esa expresión, que el Papa Francisco la usaba mucho: necesito pocas cosas para vivir, y de las pocas que necesito muy pocas. Oigan qué mensaje tenía ese San Francisco de Asís, el mínimo le decía, de tan poco exigente con las cosas que necesitaba. Balaguer era de esa estirpe franciscana, de vida franciscana. Y ahí está su ejemplo. Sin embargo, Balaguer, nadie, ni sus familiares ni sus seguidores, andan buscando la prosperidad con los nombres de Balaguer, poniéndoselo porque ese sí es verdad que se ganó un espacio aquí, con su gobierno, desde luego, trabajó desde el gobierno, pero hizo obras que pueden llevar el nombre de él. Y nadie la objetaría. Sin embargo, ni los familiares que quedan de él, ni religionarios, no correligionarios, no, religionarios de Balaguer, no han hecho ni siquiera exigencias de que su nombre sea honrado en una calle, en una avenida, pero en el PRM y el PLD se han puesto locos, como digo yo. Esa gente no hace una calle que no le pongan el nombre de doctor Peña Gómez o el de Juan Bosch. Pero don Juan también fue un hombre de vida muy austera, indiscutiblemente, o igual que Balaguer. Y no legó patrimonio, Juan Bosch. Esa es la pura verdad. Peña Gómez, no sé, porque Peña no hizo una relación inventarial de lo suyo, pero aquí políticos que no hicieron ningún inventario y que se fueron y murieron forrados de cuarto, son próceres de este país. Explíquenme ustedes, amigos televidentes. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, el nuevo rifirrafe, como dice, lo tiene el PLD ahora, que está molesto porque a su candidato, que ya escogieron su candidato presidencial, parece, los demás ya esos son periódicos de ayer, el señor Francisco Javier y ¿cómo se llama? Domínguez Brito y Abel Martínez, esa gente ya esos son rellenos. Ya el candidato del PLD ahora le han maltratado el gobierno porque ve este ascenso vertiginoso del señor Gonzalo Castillo y entonces el gobierno se ceba con el candidato del PLD y le abre de nuevo, apela uno al lugar que le dan. Pero señores, ustedes se están poniendo locos. Pero yo vi a un señor que se llama José Tomás Pérez, es verdad que esta gente han perdido el juicio, pero estos políticos no van a aprender. Diciendo que el gobierno se ha cebado contra el candidato del PLD por asuntos políticos. Pero ¿y a quién fue que acusaron de andar con un camión de dinero, utilizándolo para su campaña? O ese 37% lo hizo el PLD y Gonzalo Castillo lo hicieron fue con discurso. Todo el mundo sabe que fue con ese uso y abuso del uso de los recursos públicos, montando un fraude de magnitudes verdaderamente colosales. Más de 25 mil millones de pesos, y entonces el gobierno o el Ministerio Público apelan uno al lugar, pero ustedes saben cómo se manejan las cosas. Aquí esas juezas pudieron haber estado influidas, qué sé yo por quién o por qué, y brindaron uno al lugar. Bueno, el Ministerio Público defiende sus pruebas que ellos han levantado y eso, que este gobierno ha sido benévolo. Porque si a obra pública la auditan, señores, nosotros dijimos aquí, esa obra pública del señor Gonzalo Castillo, eso lo auditan y hay que hacer 14 juicios como ese que se está jugando al señor Guerrero, Donald Guerrero y José Ramón Peralta y el señor Gonzalo Castillo. Más, un reggaetón de gente allí. Ustedes se imaginan una empresa, como yo he dicho aquí, que tuvo 37 naves, aeronaves, 23 helicópteros y 14 aviones jet, que incluso se cayó un avión de esos y nadie sabe si se cobró, qué seguro se cobró, pero esa empresa desapareció desde que salió el gobierno de Danilo Medina, desapareció el IDOSA. Fíjense qué cosa tan notoria. Una empresa como esa, entonces todo ese crecimiento anormal para un funcionario público, y siempre hemos dicho aquí, el que va a hacerlo mal hecho, tiene que hacerlo bien hecho desde el poder, porque termina muy mal. Entonces eso no es persecución política, lo que siempre decimos, el sofisma de la persecución política. Los políticos irresponsables hacen todo su tollo cuando gobiernan y después me están persiguiendo. Entonces todo el mundo sabe aquí por qué Danilo Medina puso y forzó esa candidatura anormal de ese joven en ese partido. Dividió al PLD, pero al mismo tiempo era como protegiendo intereses, como intereses compartidos. ¿Y qué es lo que había ahí? ¿Cómo ese crecimiento de esas empresas, de ese joven, crecieron tanto? Y no se auditó obra pública, solamente se le acusa por recibir un camión de dinero para su propia campaña. Imagínense la ejecución presupuestaria en obra pública de ese joven. Eso no se ha auditado ni se ha hecho nada. Yo creo que hasta indulgente ha sido el gobierno con ellos. Pero Danilo Medina, ese es el candidato ese es el candidato del PLD. Muy bien, porque nadie se puede poner eso, pero Donald Trump fue condenado y 37 cargos y ganó la presidencia. Déjenlo ahí. ¿Cuál es el problema de Gonzalo? Que vaya a juicio
¿Cuál es el problema? Si las pruebas que tiene el Ministerio Público no sirven, en apelación todavía será mejor para él. Estas pruebas no son convincentes para ser juzgado este señor. Váyanse para su casa. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No le favorece más? Donald Trump ganó la presidencia, lo he dicho aquí, con 37 cargos. Contra él, cargos criminales. Ganó la presidencia y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Gonzalo Castillo, ¿a qué le huye? ¿Por qué a meter el gobierno? Si el gobierno, digo yo, ha sido indulgente, repito. Pero no le ha buscado. El verdadero expediente grueso de obra pública no lo sabemos, el destollo que hubo ahí, el desorden. Solamente donde él no le puso la mano a dinero que él manejó presupuestariamente hablando, como funcionario, sino dinero que le arrimaron, que le llegó incluso fuera de ya él estar ocupando la cartera. Fueron camionadas de dinero que recibió, entonces eso fue un inocente, fue inocente niño, un niño fue que recibió el dinero. Yo no sé de dónde esto venía y yo lo utilicé. Entonces eso me dio un 37% y en eso es que ustedes se fundamentan para decir que el PLD es el partido a vencer. ¿Fue el discurso o esa masa dineraria la que influyó? Entonces yo creo, señores, respétense y respeten este país. Ustedes hicieron todos esos tollos. Ahora, el Ministerio Público que pida 30 años por lavado para el señor Donald Guerrero, que él va a cantar. Cuando él le digan que le van a cantar 30 años, él va a decir, no, no, señores, no fui yo solo, yo recibí las órdenes y yo lo que hice fue canalizarlo. Y yo le mandé el dinero a este hombre, eso fue lo que yo hice, pero yo no me recibí 5 pesos de ahí. Él tendrá que defenderse también, si quiere. O se hunde él solo y se lleva su secreto de Estado, como dice, y fui yo que hice este fraude. Muy bien, le van a cantar 30 años, lavado de activos al señor Donald Guerrero, porque él solo es que se va a quedar con los cargos. O reparte las penas, o juega a su penco a ver si pega en una candidatura y gana las elecciones, y él gana entonces la absolución más luego, porque aquí lo vimos con el doctor Salvador José Blanco. Pero eso del PLD, y vi yo un señor ahí, José Tomás Pérez, pero señores, ustedes no van a aprender. Un hombre viejo en política y salga con esta cosa disparatada, diga que el gobierno es que está persiguiendo a Gonzalo, que debe echar para atrás eso, pero es un proceso judicial, eso es normal, o una apelación que haga el Ministerio Público, o los abogados que ha nombrado el Estado para recuperar sus bienes. Uy, eso es ilegal. O puede hacerse ver como un acto político. ¿Cuál es el interés que puede tener Luis Abinader? El peligro de un partido que acaba de sacar 10% de las elecciones. ¿Cuál es el peligro para el PRM de eso? Yo creo que hay que tener por lo menos un buen juicio, un político, pero estos políticos no van a aprender. Los del PLD andan díscolos, porque esas son cosas que no se refutan. Mejor acéptenlas, repito, como hizo Donald Trump. Voy a las elecciones, ganó y él es el presidente con más de 35 cargos penales. En cualquier código penal, delitos imputables, todo eso de Donald Trump. Y hoy es el presidente más poderoso del mundo. Es Donald Trump. Donald Hipólito Trump, digo yo, le agrego ese nombre. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.